Bienvenido a este rincón de silencio y paz. Acomódate y presta atención a tu respiración, sintiendo cómo te conectas con tu interior. Con cada suave respiración, suelta la tensión que se ha acumulado durante el día. Permite que tus ojos sientan el peso de la noche y tu mente se aquiete. En este momento, nada más importa que escuchar y sumergirte en esta historia. Permite que cada palabra te acompañe hacia un sueño profundo y reparador. Relájate y disfruta de la experiencia. Yunal del Mar y su hijo, el rey Bedar-Basin de Persia. El rey sin herederos. Hace ya mucho tiempo, en las tierras lejanas de Persia, reinaba un soberano llamado Sheriman, un monarca que había heredado el poder de sus antepasados y vivía en la ciudad blanca, junto al mar. Pese a tener 100 concubinas, no lograba tener descendencia. Este hecho amargaba su corazón, pues soñaba con un hijo que continuara la dinastía. Un día, llegó hasta sus puertas un mercader con una joven de sorprendente hermosura. Tenía el cabello tan largo que le alcanzaba los tobillos y un rostro radiante como la luna llena. El rey quedó maravillado. Preguntó el precio de la muchacha, pero el mercader, conmovido por la ansiedad del monarca, se la regaló. Sheriman, agradecido, recompensó generosamente al hombre y ordenó que instalaran a la joven en sus estancias, rodeado de ciudadanos y adornos. La nombró Yulnar del Mar, aunque ella, al principio, no pronunció ni una sola palabra. Y cuando el rey la visitó por primera vez, y cuando intentó conversar con ella, obtuvo respuesta. Aunque inquieto por su silencio, el rey se sintió subyugado por la gracia de Yulnar y la trató con cariño y dedicación. Durante un año entero, compartió con ella mesa y lecho, maravillándose de que ni una sola palabra escapara de sus labios, hasta que cierto día, con el corazón lleno de ternura, el rey insistió: «He sido muy bueno contigo y deseo un hijo que herede mi reino. Si no quieres hablar, al menos hazme un gesto que me ayude a entender tu sentir». Yulnar alzó por fin la vista y con una sonrisa que pareció iluminar la sala, confesó: «El Altísimo te ha escuchado. Estoy encinta y el día de dar a luz se acerca». El rey, eufórico, proclamó banquetes y actos de generosidad a su pueblo para celebrar la nueva dicha. Y Yulnar en esos días le reveló parte de su origen. Venía de un reino bajo las aguas y tenía un hermano llamado Salí, entre otras parientes que habitaban en el mar. El rey la escuchó asombrado, pues jamás imaginó que existiera gente capaz de vivir en las profundidades marinas. Llegado el momento, Yulnar del Mar dio a luz a un hermoso niño, al que llamaron Bedar-Basin. Todo el reino celebró la llegada del príncipe, y la alegría del rey fue tan grande que colmó al pueblo de obsequios y festejos. No pasó mucho tiempo antes de que, respondiendo a las plegarias de Yulnar, aparecieran su madre, su hermano Salí y otras parientes del fondo del mar para felicitarla y conocer al nuevo heredero. Salí, el tío de Bedar, se mostró complacido al ver a su sobrino. Al contemplar la prosperidad y el respeto con que el rey trataba a Yulnar, Salí bendijo la unión entre la gente del mar y la de la superficie. No obstante, tras unos días de celebración, decidió marcharse con sus parientes de vuelta a las profundidades, prometiendo regresar para ver crecer a Bedar. El príncipe fue educado con gran esmero. Aprendió a leer y escribir, a emplear la espada, la lanza y el arco,
y se convirtió en un joven sabio y de modales nobles. El rey Sheriman lo amaba profundamente y con el tiempo lo nombró su sucesor ante los grandes del reino, quienes aceptaron con gusto. Mas la salud del rey Sheriman declinó y llegó el día en que presintió que su hora estaba cerca. Llamó a su hijo y le encomendó el bienestar de su madre y de toda la ciudad blanca, y partió de este mundo rodeado de la tristeza de su familia y su pueblo. Con un corazón apesadumbrado, Bedar Basim honró a su padre con solemnes ceremonias y al cabo de los días de luto ocupó el trono, decidido a gobernar con justicia y clemencia. La gente recibió con regocijo al nuevo soberano. Yulnar, aunque triste por la ausencia del rey Sheriman, halló consuelo en el cariño que el pueblo profesaba a su hijo. Bedar se reveló como un monarca justo y generoso que supervisaba las tareas de la corte. Acudía a los jardines a entrenar con sus lanceros y escuchaba las peticiones de sus súbditos. Mientras tanto, Sali y las demás parientes del mar acudían de vez en cuando, cargados de presentes y perlas, para visitar a Bedar y a Yulnar. Todo transcurría en paz, mas la reina madre, Yulnar, comenzó a pensar en la necesidad de una esposa para su hijo, con el fin de que la descendencia de Sheriman continuara. Cierto día, Bedar Basim expresó que deseaba a una princesa de singular hermosura llamada Yaugere, hija del poderoso rey Es-Semendel, señor de otros dominios en el mar. Le había llegado la fama de sus virtudes y ninguna otra dama le parecía tan digna de compartir su reino y su vida. Yulnar, al oír la determinación de su hijo, asintió y pidió a Sali que lo ayudara a conseguir aquella unión. El tío, complaciente, aceptó ir a ver a ese Mendel con la esperanza de pactar la boda. Sali se dirigió al vasto reino de ese Mendel, llevando cofres llenos de joyas y tesoros para presentar ante aquel monarca. Sin embargo, ese Mendel se mostró soberbio y no dudó en rechazar la propuesta de matrimonio, argumentando que su hija Yaugere no era para cualquiera. En palabras altivas, menospreció el linaje de Bedar y exigió que no volvieran a proponerle tal cosa. Sali vio que el rey era testarudo y altivo. Al sentirse insultado, pidió que recapacitara, pero ese Mendel no quiso atender razones y el ambiente se tensionó de tal forma que estalló un enfrentamiento en el que Sali demostró sus poderes y habilidades hasta doblegar a las huestes de ese Mendel. No deseaba causar desgracias, pero logró superar a los guardianes del rey, tomando cautivo al propio ese Mendel, sin lastimarlo más de lo necesario. Cuando Bedar supo lo ocurrido, sintió temor de que aquella disputa fuese por su causa, y movido por la confusión, salió en busca de la princesa. Poco imaginaba las complicaciones que vendrían. La princesa Yaugere, al enterarse de la batalla y de la captura de su padre, huyó hasta una isla cercana, escaló un árbol y allí se ocultó temiendo ser atrapada. Por fortuna o infortunio, Bedar también llegó a la misma isla, exhausto y preocupado. Cuando se tumbó a descansar al pie del árbol, levantó la mirada y vio a la princesa. De inmediato dedujo que debía ser Yaugere, dada su belleza y el momento en que coincidían. «Oh, noble princesa», exclamó él, «si eres Yaugere, he venido desde lejos a buscarte. Mi deseo es casarme contigo y compensar la ofensa que ha sufrido tu padre». Ella fingió ternura y le sonrió. Sin embargo, la ira por la captura de su padre y el enredo de los sucesos la impulsó a idear un hechizo contra Bedar. Se transformó en un ave blanca y pronunciando palabras incomprensibles, roció un polvo rojo sobre el príncipe. De inmediato, él sintió un escalofrío y se vio convertido en un ave de plumaje blanco y pico y patas rojas. Sin que pudiera hacer nada, la princesa ordenó a una sirvienta que arrojara al ave en un lugar lejano para que no regresara jamás. Por fortuna, aquella sirvienta
sintió compasión de Bedar. En lugar de dejarlo en una isla sin agua ni comida, lo dejó en otra, llena de árboles y frutos. Allí, convertido en ave, Bedar vagó sin saber cómo librarse del hechizo ni cómo reencontrarse con su familia. Mientras tanto, Gulnar y Sally se alarmaron por la desaparición de Bedar. Mandaron mensajeros y exploradores por mar y aire, pero ninguno hallaba rastro del príncipe. Gulnar, entristecida, trataba de gobernar con firmeza, a la vez que su corazón no perdía la esperanza. Por su parte, Bedar fue capturado por un cazador y conducido a un rey benévolo que, al ver a aquel ave tan hermosa, la compró y la conservó en una jaula dorada. Al ver que el ave comía fruta y bebía vino en su mesa, el rey se maravilló y llamó a su esposa para que la contemplara. Ella, muy hábil en artes secretas, descubrió al instante que aquel pájaro no era un ave cualquiera, sino un hombre sometido a un conjuro. Su esposo le rogó que deshiciera el hechizo. Ella aceptó. Llevó al ave a una habitación, recitó fórmulas antiguas y roció agua sobre sus plumas. Enseguida, Bedar recuperó su forma humana. Agradecido, les contó su historia y su procedencia. Les pidió ayuda para volver a casa, pues añoraba a su madre y temía que el caos reinara en su reino sin él. Deseoso de auxiliarlo, el amable rey ordenó un barco para Bedar. Pero, tras varios días de buena navegación, surgió una tormenta que destrozó la embarcación y dejó a Bedar aferrado a un madero a merced de las corrientes, hasta que arribó a una costa desconocida. Allí descubrió una ciudad extraña, sin gente a la vista, aunque numerosos caballos y mulos vagaban en la orilla, impidiendo su paso si trataba de desembarcar por el frente. Con dificultades, bordear la muralla y entrar por otro lado fue su única opción. Finalmente, se topó con un anciano que resultó ser un mercader de hierbas. Este hombre, llamado Abdala, lo acogió y le contó que la ciudad pertenecía a una hechicera llamada Laf. Según contaban, transformaba a los forasteros en animales, razón por la cual Bedar había visto tantos caballos y mulos con actitud casi humana. Abdala le ofreció refugio y le advirtió que no se fiara de la soberana. No pasó mucho tiempo antes de que la propia reina Laf, paseando con su séquito, divisara a Bedar y se maravillara de su belleza. Ordenó que lo llevaran a palacio y, aun con la promesa de no hacerle daño, comenzó a seducirlo con fiestas y encantos. Bedar, halagado y cansado de su periplo, se dejó llevar por la comodidad y los placeres que la reina le ofrecía. Música, bailes, exquisitas cenas y un descanso plácido y profundo. Pero una noche, mientras Bedar fingía dormir, descubrió que la reina se convertía en un ave blanca y se reunía en el jardín con un ave negra. Al instante comprendió que Laf mantenía un romance secreto con aquel ave negra, otro hechicero bajo encantamiento, y sintió celos. Por la mañana simuló calma e hizo una visita a Abdala, confesándole lo que había visto. El anciano le entregó un puñado de cebada tostada para protegerse. Esta noche, le explicó, la reina querrá saber si tu enojo se debe a lo que viste. Tratará de hechizarte ofreciéndote un grano de su propia cebada. No la comas, pues si pruebas una sola semilla, sus hechizos te afectarán y podrá transformarte en lo que ella desee. Finge que la comes, pero en realidad ingiere de la que te he dado. Luego, rocía un poco de agua sobre ella y ordena su transformación. Aquella noche, tal como predijo el anciano, Laf trató de embrujar a Bedar mientras bebían vino y compartían risas. Cuando ella arrojó agua sobre él, sus hechizos fracasaron. Él la miró con fingida ternura y la invitó a probar su cebada. En cuanto ella tragó un grano, Bedar le lanzó agua, ordenándole: abandona tu forma humana y conviértete
en una mula moteada. Al instante la soberana quedó convertida en un animal. Con lágrimas en los ojos, la mula frotó el hocico contra él, intentando compasión. Pero Bedar la ensilló y salió de la ciudad en busca de Abdala. El anciano vio llegar a la hechicera en esa forma y advirtió a Bedar de nuevos peligros. No puedes quedarte aquí. Lo mejor es que te marches lejos, montado en ella. Así emprendió Bedar su camino, conduciendo a la desafortunada Laf. No llevaba mucho avanzando cuando, en el camino, se cruzó con un anciano amable que lo invitó a su casa. Pero pronto apareció una mujer mayor que reconoció la mula, la rodeó de misterio y logró comprarla con un saco de monedas de oro. Bedar, incómodo, quiso retractarse. Sin embargo, el anciano le advirtió que en aquella ciudad era prohibido incumplir la palabra. Bedar tuvo que entregarla y para su horror la mujer, que resultaba ser la madre de Laf, recuperó a su hija rociándola con agua y devolviéndole su forma humana. Llamaron a un poderoso servidor, quien capturó a Bedar y lo llevó de vuelta a palacio, donde Laf, llena de rencor, lo convirtió en una ave fea y lo encerró en una jaula. Una de las sirvientas, conmovida por la desgracia de Bedar, escapó discretamente y viajó hasta la corte de Yulnar del Mar, contándole lo sucedido. Yulnar, su madre Farache y su hermano Sali reunieron un gran ejército de aliados marinos y seres poderosos dispuestos a enfrentarse a Laf. Viajaron volando sobre los mares y, en una incursión fulminante, liberaron la ciudad de la hechicera, disolvieron los conjuros y rescataron a Bedar de la jaula. Yulnar roció agua sobre él y dijo: «Hijo mío, recupera tu forma y vuelve a ser el rey que conocí». Con un temblor, el ave volvió a ser Bedar. Su madre y su familia lo abrazaron con inmensa alegría. La ciudad, liberada al fin de la tiranía de Laf, reconoció a Abdala como su nuevo monarca por su generosidad y buen obrar, mientras los seres del mar regresaban a sus hogares junto al príncipe. De vuelta en la corte de Yulnar, Bedar recordó a la princesa Yaujeré, la joven de la que se había enamorado sin llegar a conocerla del todo. Su familia, al enterarse de que ella se había refugiado lejos, trajo al rey Esemendel cautivo, pero se le trató con respeto y se le consultó acerca de la unión. Al presenciar la nobleza de Bedar y el afecto que Yulnar sentía por su hijo, Esemendel aceptó de buena gana la boda. Inmediatamente se envió mensajeros por la princesa. Cuando llegó, reunieron a los jueces y testigos para formalizar el matrimonio y se celebraron fiestas con música y alegría. El reino entero se engalanó, liberando prisioneros y repartiendo bienes a quienes lo necesitaban. Al cabo de las festividades, la princesa se presentó ante Bedar e intercambiaron sonrisas. La paz volvía a reinar, el rencor se desvanecía y la anhelada unión se hacía realidad. Esemendel, al ver a su hija feliz, regresó a su patria honrado con obsequios. Yulnar y su madre contemplaron llenas de dicha el casamiento de Bedar con Yaujeré. El flamante matrimonio vivió jornadas de armonía y regocijo. La ciudad blanca festejó el acontecimiento durante días y su música resonó en salones y plazas, reconciliados los dos mundos, el marino y el terrestre. El rey Bedar Basin y la reina Yaujeré siguieron gobernando con clemencia y sabiduría, mientras Yulnar hallaba en cada aurora la paz que anhelaba. Así continuaron sus días de dicha y sosiego, sabiendo que, por más que pasaran los años, el lazo de su familia y de su pueblo prevalecería como una joya protegida bajo la luz de la luna, las estrellas y el insondable reino del mar. Las 3 preguntas. A cierto rey se le ocurrió que, si supiera la respuesta a estas 3 preguntas, nunca se equivocaría en nada de lo que hiciera.
Las 3 preguntas eran: 1. ¿Cuál es el mejor momento para empezar algo? 2. ¿Quiénes son las personas a quienes hay que prestar importancia? 3. ¿Qué es lo más importante que hay que hacer en todo momento? El rey hizo proclamar por todo su reino que daría una gran recompensa a quien le respondiera estas 3 preguntas. Y acudieron ante él hombres cultos y experimentados, pero ninguno le dio una respuesta satisfactoria. En respuesta a la primera pregunta, una persona le dijo que, para conocer el momento adecuado para empezar algo, uno debe ser minucioso con su tiempo y ordenar su vida de acuerdo a un horario estricto. Solo así, le informó, podría hacer todo a su debido tiempo. Otra persona le dijo que planificar un horario era inútil y que el rey debía evitar distracciones y pasatiempos ociosos. Otros concluyeron en que, por muy atento que estuviera el rey, era imposible que un solo hombre decidiera correctamente el momento adecuado para empezar algo. Lo mejor, entonces, era formar una oficina de sabios y escuchar sus consejos. Las respuestas a la segunda pregunta, ¿quiénes son las personas a quienes hay que prestar importancia?, tampoco lo alegraron. Una persona dijo que el rey necesitaba escuchar en todo momento a su corte real. Otro le animó a depositar su total confianza en los sacerdotes y monjes. Otros mencionaron confiar en los médicos. Finalmente, hubo uno quien le recomendó escuchar solamente a los militares y guerreros. A la tercera pregunta, sobre cuál era la tarea más importante que hay que hacer, le respondieron que esa tarea era la ciencia. Otros dijeron que era la guerra. Otros, de nuevo, defendieron el sacerdocio y la carrera militar. Como todas las respuestas fueron diferentes y contradictorias, el rey no estuvo de acuerdo con ninguna de ellas. Por lo tanto, decidió no entregar la recompensa. Pero él seguía deseoso de encontrar las respuestas a sus 3 preguntas. Entonces decidió consultar a un viejo ermitaño, de quien se decía que era un hombre lleno de sabiduría. El ermitaño vivía en un bosque que nunca abandonaba y no recibía a nadie más que a los pobres. Como no le gustaban los ricos y poderosos, el rey se vistió con ropas sencillas y les ordenó a los hombres de su escolta que lo esperaran al pie de la montaña, mientras él conversaba con el anciano ermitaño. Cuando el rey llegó a la cabaña donde habitaba el ermitaño, éste se encontraba cavando un hoyo en su jardín. Al ver al rey, le saludó y siguió cavando. El ermitaño era frágil y débil, y cada vez que clavaba la pala en la tierra, respiraba con dificultad. El rey se acercó y le dijo: «He venido aquí, sabio ermitaño, para pedirte que me respondas estas 3 preguntas. ¿Cuál es el mejor momento para empezar algo? ¿Quiénes son las personas a quienes hay que prestar importancia? ¿Qué es lo más importante que hay que hacer en todo momento?». El ermitaño escuchó, pero no le respondió. Solamente posó su mano sobre su hombro y luego continuó cavando. «Estás cansado», dijo el rey. «Dame la pala y descansa un rato». «Gracias», dijo el ermitaño, sentándose en el suelo después de darle la pala al rey. Cuando hubo cavado cierto rato, el rey se detuvo y repitió sus 3 preguntas. El ermitaño tampoco respondió esta vez. Se levantó, alargó la mano para coger la pala y le dijo al rey: «Ahora descansa y déjame trabajar un poco». Pero el rey no le dio la pala y siguió cavando. Pasó una hora y luego otra, y finalmente el sol comenzó a descender entre las montañas y los árboles. El rey por fin dejó la pala en la tierra y dijo:
Vine aquí para tener una respuesta a mis preguntas. Si no puedes darme ninguna, dímelo y regresaré a casa. ¿Has oído a alguien corriendo por allí?, dijo el ermitaño. El rey se volvió y vio un hombre barbudo que salía corriendo del bosque. Corría como un loco y presionaba sus manos contra el vientre, de donde brotaba sangre. Cuando llegó hasta el rey, cayó desmayado al suelo. El rey y el ermitaño le desabrocharon la ropa y vieron que había recibido una profunda cuchillada. El rey limpió la herida lo mejor que pudo y vendó al hombre con su pañuelo y con una toalla del ermitaño. Sin embargo, la sangre no dejaba de manar. El rey retiraba una y otra vez la venda empapada y volvía a enjuagarla. Cuando por fin la sangre dejó de manar, el herido recuperó la conciencia y pidió algo de beber. El rey trajo agua fresca y se la dio. Había oscurecido y el aire de la noche era suave y fresco. El rey, con la ayuda del ermitaño, recostó al herido en la cama de la cabaña, quien cerró los ojos y se quedó dormido. El rey estaba rendido tras un largo día de subir la montaña, cavar en el jardín y ayudar al hombre herido. Tras apoyarse contra la pared, se quedó dormido. Cuando despertó, el amanecer asomaba ya sobre las montañas. «Perdóname», dijo entonces el herido con voz débil. «No te conozco y no tengo nada que perdonarte», dijo el rey. «Tú no me conoces, pero yo sí a ti», dijo el hombre. «Soy tu enemigo. Juré vengarme de ti. Durante la guerra ejecutaste a mi hermano y te apoderaste de mis propiedades. Sabía que habías venido solo a ver al ermitaño y decidí matarte a tu regreso. Pero pasó el día y no regresaste. Entonces salí de mi escondite y, para mi infortunio, me topé con tus soldados, que me reconocieron y me hirieron. Logré escapar, pero habría muerto si no me hubieras auxiliado. Deseaba matarte y me has salvado la vida. Yo había intentado matarte, pero tú salvaste mi vida. Me siento avergonzado y agradecido al mismo tiempo. Si vivo, juro que seré tu servidor el resto de mi vida. Por favor, Majestad, concédeme tu perdón». El rey se alegró muchísimo de haberse reconciliado con un enemigo tan acérrimo. No solo lo perdonó, sino que le prometió enviarle a su médico y devolverle sus propiedades. Tras pedir a sus sirvientes que llevaran al herido a su casa, salió al pórtico y vio al ermitaño. Antes de volver a su palacio, intentó una vez más repetirle sus 3 preguntas. El ermitaño estaba de rodillas, sembrando unas semillas en los hoyos que el rey había cavado el día anterior. El rey se le acercó y le dijo: «Por última vez, te ruego que respondas a mis preguntas, sabio». «Tus preguntas ya han sido contestadas», dijo el ermitaño. «Pero, ¿cómo?», preguntó el rey confundido. «¿No lo ves?», dijo el ermitaño. «Si ayer no te hubieras compadecido de mí y no hubieras cavado estos hoyos, habrías regresado por tu camino y aquel hombre te habría atacado. Entonces te habrías arrepentido de no haberte quedado conmigo. Así que ahí tienes tus respuestas. El momento más importante fue cuando estabas cavando los hoyos. Yo era el hombre más importante en ese momento, y ayudarme era tu asunto más importante. Después, cuando el herido corrió hacia nosotros, el momento más importante fue cuando lo estabas atendiendo, pues de no haberlo auxiliado, habría muerto sin hacer las paces contigo. Así que él era el hombre más importante en ese momento, y lo que hiciste por él fue la tarea más importante. Recuerda, solo hay un momento importante, y es ahora.
es el momento más importante, porque es el único sobre el que tenemos dominio. La persona más importante es aquella con quien estás, la que está delante de ti, porque nadie sabe si se tendrán tratos con algún otro en el futuro. El asunto más importante es hacer el bien a esa persona, a la que está junto a ti, hacerla feliz, porque ese es el único propósito de vida. Los dos viejos. La mujer le expresó: Señor, percibo que eres un profeta. Nuestros ancestros adoraron en esta montaña, mientras que ustedes afirman que en Jerusalén es el lugar adecuado para la oración. Jesús le respondió: Mujer, ten confianza en mí. Llegará el momento en que ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán al Padre. Sin embargo, ese momento está llegando, y de hecho, ya está aquí, cuando los auténticos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y verdad, pues tales adoradores son los que el Padre busca que sean sus adoradores. Juan 4, 19 al 21 y 23. Capítulo 1. Había una vez dos viejos que decidieron viajar para venerar a Dios en Jerusalén. Uno era un agricultor próspero llamado Efim Tarasish Shebelev. Su compañero Eliseo Bodrov no tenía tanta fortuna. Efim era un individuo sólido, respetable y decidido. No consumía alcohol, tabaco ni rapé y jamás había dicho una mala palabra. Fue líder en su comunidad 2 veces y al retirarse todo estaba en regla. Tenía una gran familia, 2 hijos y un nieto casado que residían con él. Era robusto, con una barba larga y erecta y solo después de los 60 algunos cabellos grises adornaron su barba. Eliseo tenía una posición económica intermedia. En sus años jóvenes trabajó como carpintero, pero con la edad se dedicó a la apicultura en casa. Uno de sus hijos se había ido en busca de empleo. El otro permanecía en el hogar. Eliseo era un viejo cordial y jovial. Si bien a veces bebía y consumía rapé, y le encantaba entonar canciones, era un hombre tranquilo que mantenía buenas relaciones con su entorno. De estatura baja y tez oscura, su barba era rizada y al igual que el profeta Eliseo tenía poco cabello. Desde hacía años, ambos habían prometido ir en peregrinación a Jerusalén juntos. Sin embargo, Efim siempre estaba ocupado. Tras finalizar una tarea, surgía otra. Primero organizó la boda de su nieto, luego aguardó el regreso de su hijo del servicio militar y posteriormente inició la construcción de una nueva vivienda. En una festividad, los 2 veteranos se hallaron al exterior de la choza y, acomodados sobre troncos, comenzaron a conversar. «Bueno», inquirió Eliseo, «¿en qué momento cumpliremos nuestra promesa?» Efim esbozó una sonrisa sarcástica. «Hay que ser pacientes», respondió. «Este año me ha pesado. Inicié la construcción de la choza creyendo que me costaría poco más de 100 rublos, pero ya ronda los 300 y aún no concluye. Deberemos aguardar al estío. En verano, si Dios lo permite, partiremos sin dudarlo». «Considero que no debemos demorarlo, sino marcharnos ya», opinó Eliseo. «La primavera es idónea». «Es el momento adecuado, pero ¿qué hay de mi construcción? ¿Cómo abandonarla?» «Como si no tuvieses a quien encomendarla. Tu hijo puede encargarse». «¿Cómo confiar? Mi primogénito no es confiable. En ocasiones bebe de más». «Oh, amigo, cuando no estemos se las ingeniarán. Permítele a tu hijo ganar experiencia desde ya». «Es verdad, pero de algún modo al iniciar algo, uno desea verlo completado». Colega, jamás concluiremos todo lo que debemos realizar». El otro día, las damas de la casa estaban aseándose y preparándose para la Semana Santa.
Aquí había una tarea, allá otra, y no podían completar todo. Entonces mi primogénita nuera, que es una mujer juiciosa, expresó: «Deberíamos agradecer que los festivos vengan sin aguardar, o por más que nos ofrecemos, jamás estaremos preparados para ellos». Efim reflexionó. «He invertido un gran capital en este inmueble», comentó, «y uno no puede iniciar un viaje con los bolsillos desiertos. Requeriremos 100 rublos por cabeza, y no es poco». Eliseo soltó una carcajada. «Venga, venga. Viejo camarada, posees 10 veces lo que yo. Y aún si mencionas el dinero, dime cuándo partiremos. Y aunque ahora no posea nada, para ese momento tendré lo necesario». Efim igualmente sonrió. «Vaya, no tenía ni idea de que fueras tan adinerado», exclamó. «¿Cómo y de dónde lo conseguirás?» «Puedo reunir algo en el hogar y si no alcanza, traspasaré una docena de colmenas a mi vecino. Lleva tiempo deseándolas. Si prosperan este año, te lamentarás». «¿Lamentar? Yo jamás, amigo, no me he lamentado de nada salvo de mis faltas. Nada me es más valioso que el espíritu». «Tienes razón. No obstante, no es correcto desatender los asuntos hogareños. Y si descuidamos nuestras almas, eso es aún peor. Juramos. Así que vámonos. Ahora, sinceramente, vámonos». Capítulo 2. Eliseo logró convencer a su amigo. Al alba, tras meditarlo detenidamente, Efim se dirigió a Eliseo. «Estás en lo correcto», afirmó. «Partamos. La vida y el deceso son decisiones divinas. Debemos marcharnos ahora, mientras respiremos y contemos con vigor». Una semana después, los viejos se hallaban listos para su partida. Efim disponía de la liquidez necesaria. Tomó 100 rublos y entregó 200 a su esposa. Eliseo, de igual manera, se organizó. Traspasó 10 colmenas a su vecino, incluidos los futuros enjambres que surgieran antes del estío. Obtuvo 70 rublos por el conjunto. El remanente para completar los 100 rublos lo reunió de otros familiares, dejándolos prácticamente sin fondos. Su esposa aportó los ahorros destinados a su sepelio y su nuera contribuyó con lo que poseía. Efim daba instrucciones detalladas a su primogénito. Cuándo y cuánto forraje cortar, dónde distribuir el abono y cómo finalizar y cubrir el refugio. Consideraba cada detalle y emitía sus directrices en función. Eliseo, en cambio, solo especificó a su esposa que mantuviera segregados los enjambres de las colmenas vendidas y que garantizara su entrega íntegra al vecino, sin engaños. Respecto a las labores del hogar, ni las aludió. «Discernirán qué hacer y de qué manera, según lo requieran», señaló. «Son los dueños y sabrán decidir lo mejor para ustedes». Los venerables se alistaron. Sus seres queridos les prepararon empanadas, confeccionaron bolsas y cortaron lino para sus piernas. Se enfundaron en flamantes botas de cuero y agregaron unas de corteza reluciente. Sus familias los escoltaron hasta el límite del poblado. Se despidieron y los veteranos iniciaron su andanza espiritual. Con un espíritu jovial, Eliseo abandonó su morada y tan pronto dejó atrás el poblado, obvió todas sus responsabilidades hogareñas. Su principal inquietud radicaba en contentar a su colega, en abstenerse de pronunciar palabras ofensivas, en alcanzar su meta y retornar en concordia y devoción. Al deambular, Eliseo murmuraba plegarias y rememoraba las hazañas de santos. Al encontrarse con algún transeúnte o al posarse en algún rincón nocturno, buscaba ser lo más cortés y pronunciar palabras edificantes. Así su travesía se desenvolvía jubilosa. No obstante, había una costumbre que no conseguía abandonar: el consumo de rapé. A pesar de haber dejado su estuche en casa, lo anhelaba.
En el trayecto, un hombre le ofreció algo de rapé. Ocasionalmente se rezagaba para no tentar a Efim y degustaba una pizca. Efim, por su lado, avanzaba con determinación. Evitaba ofensas y vanidades, pero su espíritu no era tan sereno. Las ocupaciones familiares lo asaltaban. Persistía la inquietud sobre lo que sucedería en su hogar. ¿Acaso olvidó instruir a su hijo en algún menester? ¿Cumpliría su descendiente adecuadamente? Si por azar observaba labores agrícolas, se cuestionaba si su hijo estaría ejecutando sus indicaciones. Casi sentía el impulso de retornar y orientarlo, inclusive ocuparse personalmente. Capítulo 3. Tras 5 semanas de travesía, los venerables habían desgastado sus zapatos de corteza fabricados por ellos mismos, y tuvieron que adquirir nuevos al alcanzar la pequeña Rusia. Desde que partieron de su lugar de origen, debieron abonar por sus alimentos y hospedaje. Sin embargo, al llegar a la pequeña Rusia, los locales se disputaban el honor de hospedarlos en sus viviendas. Les daban cobijo y comida sin solicitar compensación alguna. Incluso llegaban a obsequiarles pan o empanadas para el viaje. Así cubrieron alrededor de 500 millas sin desembolso. No obstante, tras cruzar la provincia siguiente arribaron a una región donde la cosecha había sido insatisfactoria. Aunque los lugareños continuaban ofreciéndoles hospedaje sin costo, ya no les proporcionaban comida sin cobrar. Ocasionalmente ni siquiera hallaban pan. Ofrecían comprarlo, pero no estaba disponible. Se decía que la cosecha del año anterior había sido desastrosa. Aquellos que antaño poseían riquezas ahora estaban en la ruina, vendiendo todas sus posesiones. Quienes contaban con medios modestos se encontraban en la penuria, y los menos afortunados, si no habían desertado aquellos territorios, erraban pidiendo limosna o perecían de hambre en sus hogares, sumidos en la desolación. En el invierno pasado se vieron obligados a alimentarse con cáscaras y pies de ganso. En una ocasión, pernoctaron en un diminuto poblado donde adquirieron 15 libras de pan. Se levantaron antes de que despuntara el alba, buscando evitar el calor estival. Tras avanzar cerca de 8 millas y al toparse con un riachuelo, se acomodaron y, sumergiendo trozos de pan en un cuenco con agua, disfrutaron de su alimento. Posteriormente ajustaron las vendas de sus extremidades y se concedieron un breve respiro. Eliseo extrajo su estuche de rapé. Efim le lanzó una mirada reprobatoria. «¿Cómo es que sigues con ese repugnante hábito?», cuestionó. Eliseo desestimó con un gesto. «El vicio es más poderoso que yo», respondió. Sin más, ambos prosiguieron su marcha. Después de recorrer casi otras 8 millas, alcanzaron un amplio poblado y lo cruzaron. El clima era cálido. Eliseo, agotado, ansiaba un descanso y algo para beber, pero Efim no se detuvo. Efim era el más ágil en el caminar de ambos, y a Eliseo le resultaba difícil mantener su paso. «Si solo pudiera beber algo», comentó. «Pues bebe algo si quieres», sugirió Efim. «Yo no necesito». Eliseo se paró. «Sigue adelante», propuso. «Pero yo me dirijo rápidamente a esa pequeña choza. Te alcanzaré pronto». «Está bien», accedió Efim, continuando solo mientras Eliseo se dirigía a la choza. Se trataba de una humilde morada revestida de arcilla, la base oscura y la parte superior blanqueada, pero la arcilla se encontraba en deterioro. Claramente, hacía tiempo que no la restauraban y parte del tejado de paja se había soltado. La entrada se encontraba por el patio. Al ingresar, Eliseo observó a un hombre delgado y afeitado, con la camisa por dentro de los pantalones, tal como es tradicional en la pequeña Rusia. A pesar de que el sol caía directamente sobre él y parecía no dormir, permanecía allí acostado. Eliseo le habló solicitando agua, pero el hombre no reaccionó.
O está mal o es desconfiado, reflexionó Eliseo. Y al acercarse al umbral escuchó a un infante llorando. Tomó el pomo y llamó. Ciudadanos! Exclamó. No obtuvo respuesta. Llamó nuevamente con su vara. Fieles! Nada se agitó. Devotos del Señor! Nadie respondió. Cuando Eliseo consideraba retirarse, creyó escuchar un quejido desde dentro. Dios mío, ¿qué calamidad ha acontecido en este lugar? Debo investigar. Y Eliseo penetró en la choza. Capítulo 4. Eliseo manipuló el picaporte. La puerta cedía fácilmente. Penetró por el angosto corredor y notó que la puerta contigua estaba entreabierta. A su izquierda, un horno construido de ladrillo destacaba, mientras que al frente se erigía un atril sosteniendo un ícono, con una mesa al pie. Adyacente a esta, un banco ocupado por una anciana, su cabeza descubierta, envuelta en una sencilla vestimenta. Reposaba con su cabeza en la mesa, y cercano a ella un pequeño de piel pálida y vientre abultado imploraba con insistencia y lloraba con desesperación. Al ingresar Eliseo, sintió un ambiente pesado y asfixiante. Inspeccionando, descubrió detrás del horno a una mujer en el suelo, agitándose intermitentemente, emanando un aroma fétido. Estaba claro que no podía moverse y que había sido abandonada en ese estado. Al percatarse de la presencia de Eliseo, la anciana alzó la vista. «¿Qué buscas?», indagó ella. «¿Qué necesitas, forastero? Aquí no hay nada». Aunque ella empleaba un dialecto ruso, Eliseo la comprendió. «He venido en busca de agua, honorable dama», respondió. «No hay nadie, nada que ofrecerte. Continúa tu camino», replicó la anciana. Eliseo, consternado, inquirió. «¿Acaso no hay alguien aquí que pueda atender a esa mujer?» «No, no hay nadie. Mi hijo se halla agonizando afuera y nosotros nos consumimos aquí dentro», confesó. El pequeño, que había detenido su llanto al notar al extraño, retomó sus sollozos al escuchar a la anciana clamando. «Comida, abuelita, comida». Eliseo se disponía a hacer más preguntas cuando, tambaleante, el hombre hizo un acto de presencia. Avanzaba aferrándose a las paredes, pero al llegar al cuarto, se desplomó cerca de la entrada. Sin esforzarse por reincorporarse, comenzó a balbucear con dificultad, pausando entre palabras para jadear. «La enfermedad nos ha atacado, y el hambre se extingue por hambre», mencionó señalando al pequeño, y su llanto lo inundó. Eliseo, con rapidez, trasladó su morral al hombro. Desabrochando las correas que lo sujetaban, lo depositó en el suelo. Acto seguido, lo colocó sobre el banco y desanudó los lazos. Al abrir el morral extrajo un pan y con su cuchillo separó un trozo para ofrecérselo al hombre. Sin embargo, este, en lugar de aceptarlo, señaló a los dos pequeños escondidos detrás del horno, como sugiriendo: «Dáselo a ellos». Eliseo extendió el pan al niño. Al percibir el aroma, el pequeño lo agarró con sus manos y mordió con tal fuerza que su nariz se hundió en él. La niña, saliendo de su escondite, fijó su mirada en el pan. Sin dudarlo, Eliseo le ofreció un pedazo. A continuación partió otro fragmento para la anciana, quien comenzó a comerlo con avidez. «Si tan solo tuvieran agua», comentó. «Sus bocas están secas. Ayer, o quizás hoy, intenté ir por agua, pero tropecé y no pude seguir. El cubo quedó allá, a menos que alguien se lo haya llevado». Al indagar sobre la ubicación del pozo, la anciana lo orientó. Eliseo se dirigió al lugar indicado, encontró el cubo y retornó con agua para saciar la sed de los presentes. Con el agua, los niños y la anciana pudieron comer más pan, pero el hombre declinó. «No puedo comer», confesó. Durante todo este interludio, la joven yacía inconsciente, contorsionándose.
Decidido, Eliseo se desplazó al comercio local y adquirió mijo, sal, harina y aceite. Con un hacha en mano, partió leña y encendió fuego. La pequeña, curiosa, se acercó para asistirle. Finalmente preparó una nutritiva sopa y alimentó a aquellos famélicos seres. Capítulo 5. El hambre, despojando la dignidad y dejando al descubierto la crudeza de la supervivencia, había reducido a esta familia a sombras de lo que una vez fueron. Eliseo, escuchando con atención, podía sentir el peso de sus palabras y la angustia que llevaban consigo. Incluso en la adversidad, teníamos esperanza al principio, relataban. Pero con cada día que pasaba la esperanza se desvanecía poco a poco. Cada grano de trigo que consumíamos era una cuenta regresiva para nuestra inevitable desolación. El hombre, con sus manos endurecidas por la labor y ahora entumecidas por el frío, hablaba de una vida de trabajo constante y de la desesperación que siguió cuando las cosechas fallaron. Sus intentos de buscar trabajo, de proveer para su familia, se encontraron con puertas cerradas y miradas de pena. La anciana, por su parte, contaba cómo la comunidad, en un principio solidario, gradualmente se volvió indiferente o incapaz de ayudar. La tristeza en sus ojos era profunda cuando mencionó la debilidad que sentía. Cómo intentó luchar, pero el hambre lo derribó y cómo, finalmente, incluso la pequeña niña se dio por vencida. Nuestra lucha no era única, continuó el hombre. Todo el pueblo, toda la región estaba sufriendo, pero al final todos nos encontramos en la misma situación, abandonados, solos, a merced del cruel invierno y de un destino que parecía no tener fin. Con cada palabra, la historia se tejía como un tapiz oscuro y sombrío de desesperación. A través de su relato, Eliseo pudo entrever la dura realidad de la vida en tiempos de escasez y la brutalidad de la naturaleza humana cuando se enfrenta a la supervivencia. Sin embargo, también vio el poder de la resiliencia, de la voluntad de vivir y de la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Después de escuchar su relato, Eliseo desistió de la idea de encontrar a su amigo ese día y se quedó con ellos durante la noche. Al amanecer, se levantó y comenzó a realizar las labores de la casa como si fuese su hogar. Junto con la anciana preparó el pan y encendió el fuego. Posteriormente acompañó a la pequeña a casa de los vecinos en busca de lo esencial, ya que en la cabaña no quedaba nada. Todo se había cambiado por alimento, enseres, vestimenta y demás. Así, Eliseo se encargó de reabastecer haciendo algunas cosas por sí mismo y adquiriendo otras. Estuvo ahí un día, después otro y finalmente un tercero. El niño recobró energías y cada vez que Eliseo se acomodaba se deslizaba hacia el asiento y se acomodaba cerca. La joven se mostró entusiasmada y colaboró en todas las tareas, siguiendo a Eliseo y llamándolo. «Papá, papá». La anciana cobró fuerza y pudo visitar a un amigo. El marido también mostró mejoría, desplazándose con la ayuda de la pared. Solo la mujer continuaba en cama, pero al tercer día recuperó la conciencia y solicitó alimento. «Bien», reflexionó Eliseo. «Nunca imaginé que me detendría tanto en mi viaje. Es hora de continuar». Capítulo 6. Al amanecer del cuarto día, coincidiendo con la celebración tras el ayuno veraniego, Eliseo reflexionó. «Me quedaré a romper el ayuno con ellos. Conseguiré algo para comer, celebraré junto a ellos y mañana al anochecer retomaré mi viaje». Dirigiéndose al pueblo, Eliseo adquirió leche, harina y manteca, y junto a la anciana cocinaron para el día venidero. En la jornada festiva, asistió a la iglesia y después compartió el fin del ayuno en la cabaña con la familia. Ese día, la mujer logró levantarse y moverse ligeramente. El marido, con la cara rasurada y vistiendo una camisa limpia que la anciana había lavado,
fue a suplicar a un acaudalado terrateniente del lugar, a quien le debía su terreno y pradera. Buscaba permiso para utilizarlos hasta después de la cosecha. Sin embargo, volvió apesadumbrado al atardecer y se desplomó en lágrimas. El terrateniente, sin clemencia, le había exigido: «Tráeme el dinero». Eliseo, sumido en sus pensamientos, se cuestionó: ¿qué será de ellos? Otros recogerán la mies, pero ellos no tienen que cosechar. Sus tierras están en deuda. El grano florecerá y aunque la tierra prometa abundancia este año, no tienen esperanza. Sus parcelas pertenecen al acaudalado. Una vez que parta, regresarán a su anterior miseria. A pesar de sus dudas, Eliseo decidió postergar su partida para el día siguiente y optó por dormir en el patio. Realizó sus rezos y se tendió, pero el sueño no llegó. Por un lado, sentía la urgencia de seguir su camino, habiendo ya invertido tiempo y recursos, pero por otro, el pesar por la familia lo embargaba. «Parece un ciclo interminable», confesó. «Mi intención inicial era simplemente brindarles agua y un pedazo de pan, y mira en lo que me he involucrado. Ahora se trata de salvar la pradera y el cultivo, y si lo logro deberé proporcionarles una vaca y un caballo para que él pueda transportar las gavillas. Vaya embrollo en el que te has metido, querido Eliseo. Te has desviado y has perdido la noción». En la inquietud de la noche, Eliseo se irguió tomando el abrigo que le había servido de almohada y buscó su tabaquera esperando que el tabaco aclarara su mente. Reflexionó durante un tiempo, sintiéndose atrapado entre su deseo de marcharse y la compasión de lo que anclaba allí. Volvió a acomodarse, usando su abrigo como cojín, sumido en sus pensamientos hasta que los primeros cantos de los gallos lo sacaron de su trance. En un sueño vívido, se vio preparado para partir, con su saco al hombro y bastón en mano. Sin embargo, al intentar cruzar la puerta, su saco se enredaba reiteradamente. Al examinar la causa, descubrió que era la pequeña quien lo sostenía, llorando. «Pan, papá, pan». Al mirar sus pies, vio al niño aferrándose a él y a través de la ventana los ojos del dueño y la anciana lo observaban fijamente. Despertó sobresaltado y con determinación proclamó en voz alta: «Mañana recuperaré sus campos y les conseguiré un caballo, harina suficiente hasta que a la cosecha y una vaca para los niños. Pues, mientras busco al Señor cruzando el mar, podría perderlo en mi propio ser». Con esa resolución, Eliseo cayó en un sueño profundo, despertando al alba. Decidido, fue al encuentro del terrateniente y logró recuperar tanto el maizal como la pradera. Obtuvo una guadaña, ya que también ésta había sido vendida y la llevó consigo. Luego, mandó al dueño de la cabaña a segar y él mismo partió al pueblo. Allí supo de un caballo y un carro disponibles, y tras negociar, los adquirió junto con un saco de harina. En su viaje en busca de una vaca, se cruzó con dos mujeres charlando. Aunque su dialecto se le antojó poco familiar, pudo entender sus palabras. «Al principio no lo reconocimos. Pensamos que era un hombre común, pero se quedó con ellos y mira todo lo que ha hecho. Hoy mismo les ha conseguido un carro y un caballo del tabernero. No hay muchos así. Vale la pena conocerlo». Eliseo, al escuchar el reconocimiento en las palabras de las mujeres, sintió una oleada de humildad. Optó por no seguir con la compra de la vaca y regresó a la cabaña con el caballo. Su llegada generó una mezcla de sorpresa y esperanza entre los residentes, pero su tacto de modestia le impedían formular preguntas directas. Al observar la confusión en sus rostros, Eliseo rompió en silencio. «Lo adquirí por un buen precio. Ahora ve y prepara algo de hierba para él, y lleva el saco al establo». La noche se estableció con su manto de quietud, y Eliseo, bajo la serenidad del cielo estrellado, encontró un rincón junto al camino para descansar. Sin embargo, ese descanso fue breve.
En la profundidad de la noche, mientras la cabaña estaba sumida en un sueño tranquilo, Eliseo se preparó para su próximo viaje. Con firmeza y propósito ató su saco, se ajustó sus vendas y zapatos, y con su abrigo bien puesto se puso en marcha, siguiendo el camino que Efim había tomado anteriormente. Capítulo 7. Cuando Eliseo había avanzado cerca de 3 millas, el horizonte empezó a iluminarse. Bajó un árbol, extrajo su bolsa, examinó su contenido y descubrió que apenas poseía 17 rublos y 20 copecks. Bueno, reflexionó, es inútil pensar en atravesar el mar con tan poco. Si prosigo, quizá empeore las cosas. Efim, mi amigo, llegará a Jerusalén y encenderá una vela por mí en los santuarios. Por mi parte, temo no cumplir mi promesa en esta existencia. Agradezco haberlo hecho a un maestro compasivo y que absuelve a los pecadores. Eliseo, tras alzarse, ajustó la bolsa a su espalda y cambió su rumbo. Optó por un desvío para no ser identificado, acelerando su paso hacia su hogar. A pesar de haber encontrado complicado el trayecto al salir, ahora en su retorno, sentía que una fuerza divina facilitaba su marcha al punto de sentirlo como un juego infantil. Oscilaba su bastón y cubría fácilmente sus 40 o 50 millas diarias. Al regresar Eliseo a su hogar, los cultivos ya estaban recogidos. Su familia, feliz de verlo, inquirió sobre sus peripecias. ¿Por qué no llegó a Jerusalén? Sin embargo, Eliseo guardó silencio. No era el designio divino que yo arribara allí, explicó. Mi dinero desapareció en el trayecto y quedé atrás de Efim. Por favor, perdóname por el amor divino. Eliseo entregó el dinero restante a su anciana cónyuge e indagó sobre el hogar. Todo estaba en orden, todos en sintonía. La familia de Efim supo de su vuelta esa jornada y fueron en busca de noticias. Eliseo les relató lo mismo. Efim avanza rápido. Nos distanciamos antes de la festividad de San Pedro. Quise alcanzarlo, pero surgieron complicaciones. Sin dinero decidí retornar. La comunidad estaba perpleja de cómo un hombre tan prudente pudo haber actuado de manera tan irreflexiva. Haber emprendido un viaje sin llegar a su destino y haber dilapidado su fortuna. La sorpresa duró un tiempo, pero eventualmente todos lo dejaron atrás. Eliseo hizo lo mismo. Retomó sus labores en el campo. Junto a su hijo, prepararon la leña para el frío venidero. Ambos, junto a las mujeres, procesaron el maíz. Después, acomodó la paja de los sanitarios, resguardó a las abejas y entregó las 10 colmenas vendidas en primavera al vecino, incluyendo los enjambres que surgieron. Su esposa intentó ocultarle la cantidad exacta de enjambres, pero Eliseo estaba al tanto, y en vez de entregar 10, proporcionó 17 al vecino. Una vez todo estuvo listo para la estación invernal, Eliseo mandó a su hijo a buscar empleo, y él se sumergió en la confección de zapatos de corteza y en la elaboración de troncos para nuevas colmenas. Capítulo 8. Aquel día, mientras Eliseo atendía a los enfermos en la cabaña, Efim lo aguardaba ansiosamente. Apenas se movía un poco antes de detenerse. Aguardó durante horas, cayó en un breve sueño, despertó y siguió esperando. Sin embargo, Eliseo no aparecía, hasta que le ardieron los ojos de tanto mirar, ya que el sol descendía tras los árboles y de Eliseo no había señales. Tal vez me ha adelantado, se cuestionó Efim. O alguien le dio un aventón mientras yo dormía. Pero, ¿cómo no notó mi presencia aquí? Desde la estepa, la vista alcanza grandes distancias. ¿Debo retroceder? Si él está delante, nos perderemos más. Lo mejor será avanzar y seguramente nos reencontraremos al anochecer. Al llegar a un poblado, pidió al guardián que estuviera atento a un hombre mayor con las características específicas y lo dirigiera hacia donde él se alojaría. Pero esa noche,
Eliseo no se presentó. Efim prosiguió su ruta indagando sobre el paradero de su amigo, pero sin respuesta. Finalmente pensó: quizá nos reunamos en Odesa o en el barco, y dejó de angustiarse. En su ruta, conoció a un peregrino con vestimenta sacerdotal, de cabellera larga y un tipo de casquete religioso. Había peregrinado al monte Athos y se dirigía por segunda vez a Jerusalén. Tras una noche compartida, decidieron continuar juntos el trayecto. Al llegar a Odesa, tuvieron que aguardar 3 días por un navío. Muchos otros peregrinos de diversas regiones compartían esa espera. Una vez más, Efim indagó por Eliseo, pero sin éxito. Finalmente, Efim obtuvo un pasaporte internacional por 5 rublos. Desembolsó 40 rublos por un billete redondo a Jerusalén y adquirió pan y arenques como provisiones para el viaje. El compañero de Efim le sugirió una forma de abordar el barco sin desembolsar dinero por el pasaje. Sin embargo, Efim, firme en su determinación, respondió: «No, he venido con la intención de pagar y eso haré». Una vez a bordo, junto con otros peregrinos, incluido su nuevo compañero, el navío zarpó. El primer día de navegación transcurrió sin sobresaltos, pero al caer la noche, un viento remolinado y una lluvia persistente agitaron el mar. Los pasajeros entraron en pánico. Las mujeres lloraban y gritaban desesperadas mientras algunos hombres, visiblemente asustados, corrían en busca de un lugar seguro en el barco. Efim, aunque temeroso, decidió no ceder al pánico y se quedó en su lugar en la cubierta, cerca de unos ancianos originarios de Tambov. Juntos en silencio y aferrados a sus pertenencias, enfrentaron la tormenta que duró toda la noche y el día siguiente. Sin embargo, al tercer día las aguas se calmaron. 5 días después, anclaron en Constantinopla. Algunos peregrinos se aventuraron a tierra firme para visitar la iglesia de Santa Sofía, ahora en manos turcas. Pero Efim optó por quedarse en el barco adquiriendo solo algo de pan blanco. Tras un día, el navío continuó su travesía. Hicieron paradas en Esmirna y Alejandría, hasta que finalmente arribaron a Jaffa. Allí todos los peregrinos desembarcaron teniendo aún más de 40 millas por recorrer hasta Jerusalén. El desembarco fue un desafío en sí mismo. El navío de gran altura obligaba a los peregrinos a descender en pequeños botes que oscilaban peligrosamente. A pesar de las dificultades y de que algunos resultaron empapados, todos lograron llegar a tierra firme, sanos y salvos. Efim y su compañero de viaje, el peregrino, tras días de agotadora caminata, finalmente llegaron a las afueras de Jerusalén al mediodía del tercer día. La posada rusa los recibió para tramitar los visados de sus pasaportes. Tras la cena, se aventuraron a los santos lugares, un recorrido espiritual por la ciudad, aunque el Santo Sepulcro aún les era inaccesible. Fueron al patriarcado, donde los peregrinos fueron separados por género. En una ceremonia humilde y conmovedora, un monje lavó y besó los pies de los presentes, incluyendo los de Efim. Durante su estadía, Efim se sumió en la devoción, asistió a las vísperas y maitines, encendiendo velas en santuarios y presentó los nombres de sus antepasados para ser invocados en las oraciones. A la mañana siguiente, continuaron su peregrinación, visitando la celda de María de Egipto y otros lugares sagrados. El peregrino, con su conocimiento de la ciudad, guió a Efim, aconsejándole cuándo donar en cada sitio sagrado. Sin embargo, ese mismo día, una sombra cayó sobre ellos. Al regresar a la posada y prepararse para descansar, el peregrino descubrió que le habían robado su monedero, conteniendo 20 rublos. A pesar de la angustia y el desaliento, reconociendo que no había solución inmediata, ambos se resignaron y decidieron descansar para enfrentar un nuevo día en la Ciudad Santa. Capítulo 9.
Mientras Efim reposaba allí, la tentación lo embargó. Nadie ha sustraído fondos a ese viajero, reflexionó. Dudo que los poseyera. No ofreció nada en ningún lugar, sin embargo, me persuadió para dar e incluso solicitó que le prestara un rublo. Tras albergar la idea, Efim se autocriticó manifestando: ¿bajo qué prerrogativa me encuentro para evaluar a una persona? Es una falta moral. Dejaré de cavilar en ello. Pero tan pronto como su mente comenzó a errar, nuevamente se focalizó en el viajero. Cuán enfocado parecía en la fortuna y cuán poco creíble resultaba al aseverar que le habían hurtado la cartera. Jamás tuvo capital, consideró Efim. Todo es una fábula. Al caer la noche, se dirigieron a la misa vespertina en la imponente iglesia de la Resurrección, donde se encuentra el Santo Sepulcro. El peregrino se quedó junto a Efim, siguiéndolo a cada rincón. Al llegar a la iglesia se encontraron con una multitud de peregrinos, rusos, griegos, armenios, turcos y sirios. Junto a la masa, Efim cruzó las puertas santas. Un monje los guió más allá de los centinelas turcos, hasta el punto donde se bajó a Jesús de la cruz y fue ungido, y en donde brillaban las velas de 9 candelabros. El monje les enseñó y describió cada detalle. Efim dejó una vela allí como ofrenda. Posteriormente, el monje llevó a Efim al Gólgota, mostrándole el sitio exacto de la crucifixión y otros lugares sagrados, como la tumba de Adán y el lugar donde Cristo fue coronado con espinas. Estaban por mostrarle otro sitio cuando un alboroto se desató entre los presentes, llevándolos todos a la iglesia del Santo Sepulcro, donde una misa en ruso estaba por comenzar. Efim intentó alejarse del peregrino, pues sus pensamientos sobre él seguían siendo pecaminosos. Pero el hombre insistió en acompañarle. Buscaron acercarse más al altar, pero la multitud era tal que no podían ni avanzar ni retroceder. Mientras oraba, Efim ocasionalmente revisaba su cartera, sintiendo una mezcla de sospecha y miedo, preguntándose si el peregrino estaba siendo sincero sobre el robo de su monedero o si él mismo podría correr la misma suerte. Capítulo 10. Efim observó atentamente la capilla donde se encontraba el Santo Sepulcro, iluminado por 36 lámparas brillantes. Su vista sobrepasó las cabezas de la multitud y notó algo inesperado, justo bajo las luces donde brillaba la llama sagrada. Vio a un hombre mayor con un abrigo gris y una cabeza calva y luminosa, idéntica a la de Eliseo Bodrov. Se parece mucho a él, reflexionó Efim. Pero no es posible que sea Eliseo. El barco anterior salió una semana antes y no estaba en el mío porque vi a todos los viajeros. Cuando el viejo comenzó a rezar inclinándose en 3 ocasiones, Efim lo identificó al verlo girar. Era el propio Eliseo Bodrov, con su barba oscura y rizada, tornándose grisácea, y esa mirada tan característica. Realmente era él. La alegría invadió a Efim al reconocer a su amigo y se preguntó cómo Eliseo había llegado antes. «Qué astuto Eliseo», pensó Efim. «Seguramente encontró a alguien que lo guió. Tendré que buscarlo cuando salga». Pero al finalizar la ceremonia, el tumulto de la gente empujando para acercarse al sepulcro separó a Efim, quien, preocupado por su dinero, luchó para salir de la multitud. Una vez afuera, buscó a Eliseo sin éxito, tanto en el exterior como en el interior del templo. Aunque vio a varios individuos en las celdas del recinto, Eliseo no estaba. Con pesar, Efim regresó al hospedaje sin rastro de su compañero. Esa noche, el peregrino del pequeño sombrero tampoco apareció, dejando a Efim en soledad. Al alba siguiente, Efim se dirigió nuevamente al Santo Sepulcro acompañado de un venerable hombre de Tambov, a quien había conocido durante su travesía. Intentó acercarse al frente, pero la multitud lo rechazó. Optó por quedarse a rezar cerca de un pilar,
levantó la vista, y ahí, justo bajo las brillantes lámparas y cerca del sagrado sepulcro, se encontraba Eliseo, con los brazos alzados al estilo de un clérigo ante el altar, su cabeza calva reflejando la luz. Esta vez, reflexionó Efim, no lo perderé de vista. Intentó avanzar hacia él, pero cuando consiguió llegar, Eliseo había desaparecido. En su tercera visita, Efim de nuevo divisó a Eliseo en el lugar más alto del sepulcro. Se encontraba erguido, con los brazos abiertos y la mirada fija hacia el cielo, como si observara algo celestial. La luminosidad de su cabeza calva era inconfundible. Ahora, pensó Efim, me colocaré en la entrada para no perderlo. Con esa idea, Efim aguardó en la puerta hasta que el sol alzó su cenit. A pesar de que todos abandonaron el lugar, Eliseo no se dejó ver. Durante 6 semanas, Efim exploró Jerusalén, visitando Belén, Betania y el río Jordán. Selló una nueva camiseta en el santo sepulcro pasando en su propio entierro. Llevó consigo agua del Jordán, tierra bendita y velas que habían capturado la llama sagrada. Anotó nombres en 8 lugares para ofrecer sus oraciones y gastó casi todo su dinero, reservando solo lo necesario para el viaje de vuelta. Finalmente decidió regresar. Viajó a Jaffa. Desde allí se embarcó hacia Odesa y por último volvió a su hogar caminando. Capítulo 11. Efim siguió la ruta por la que había ingresado, y al aproximarse a su hogar, su inquietud por el bienestar de su propiedad durante su ausencia regresó. El dicho reza: en un año fluye mucho río. Se necesita una vida para levantar una granja, pero poco para destruirla, reflexionó. Se cuestionaba si su hijo se habría manejado sin él, cómo sería esa primavera, el estado del ganado tras el invierno, y si la casa rural estaría completa. Al llegar al lugar donde se había despedido de Eliseo el verano pasado, apenas reconocía a los habitantes. El año previo habían sufrido escasez, pero ahora prosperaban. La cosecha fue abundante y habían superado y olvidado su pasado dolor. Una tarde, Efim alcanzó el punto donde Eliseo se había detenido, y al ingresar al poblado, una pequeña en una blusa blanca emergió de una choza. «Padre, padre, ven a nuestro hogar». Efim intentó continuar, pero la pequeña lo impidió. Lo tomó del manto riendo y lo dirigió hacia el refugio, donde una mujer con un bebé apareció en el umbral y le invitó. «Ven, anciano», dijo, «cena y quédate a dormir aquí». Entonces Efim accedió. «Quizá pueda inquirir sobre Eliseo», pensó. «Presumo que esta es la choza donde él vino por agua». La señora asistió a Efim con su morral y le facilitó agua para refrescarse. A continuación le ofreció un sitio en la mesa y sirvió leche, tortas de cuajada y gachas. Efim expresó su gratitud, elogiando su hospitalidad hacia un viajero. La dama respondió con una negativa de su cabeza. «Tenemos buenos motivos para acoger a viajeros. Fue uno quien nos enseñó el valor de la vida. Vivíamos alejados del Señor, y Él nos probó casi hasta el final. El pasado verano nos encontrábamos tan mal que todos estábamos enfermos, desválidos y sin alimento. Hubiéramos perecido si no fuera por un anciano enviado por Dios, alguien como tú. Vino a pedir agua, observó nuestra situación y se compadeció y se quedó. Nos alimentó, nos ayudó a levantarnos, revitalizó nuestra tierra. Adquirió un carro y un equino y nos lo obsequió». Al acceder a la choza, una anciana cortó la charla de la más joven. «No estamos seguros si era mortal o un mensajero celeste. Nos brindó amor y comprensión y partió sin revelar su identidad, así que ignoramos por quién elevar nuestras plegarias. Lo visualizo todo ahora mismo. Ahí estaba yo esperando mi final, cuando un hombre canoso entró. No destacaba en nada,
solo pidió un vaso de agua. En mi ignorancia pensé, ¿por qué ronda por aquí? Pero observa lo que procedió a hacer. Al vernos dejó su morral justo aquí y lo abrió. La pequeña intervino. No, abuelita, indicó. Primero lo situó en el centro de la choza y después lo colocó en el banco. Y ambas se enfrascaron en un amistoso debate, evocando cada detalle de lo que había dicho y hecho, donde se había acomodado y reposado y las palabras que había compartido con cada uno. Si no hubiera llegado, habríamos perecido en nuestra miseria. Nos encontrábamos en la desesperanza, blasfemando contra Dios y contra nuestros semejantes. Pero nos revitalizó, y gracias a él comprendimos la presencia de Dios y creímos en la bondad humana. Que Dios lo favorezca. Antaño vivíamos cual bestias, él nos transformó en humanos. Tras alimentar y abastecer de bebida a Efim, le señalaron su lecho, y ellos mismos se entregaron al sueño. No obstante, aunque Efim se tumbó, el sueño le esquivaba. Eliseo acaparaba sus pensamientos, evocando las 3 ocasiones en las que lo avistó en Jerusalén ocupando un sitio prominente. Así es como me ha superado, reflexionó Efim. Tal vez Dios haya validado o no mi peregrinaje, pero seguro ha validado el suyo. Al alba, Efim se despidió de los presentes, quienes le entregaron unas empanadas para el camino antes de atender sus labores, y continuó su travesía. Capítulo 12. Efim había estado ausente tan solo un año, y era nuevamente primavera cuando retornó a su hogar una tarde. Su hijo no se encontraba. Había acudido al bar y al retornar mostraba claros signos de embriaguez. Efim lo cuestionó y todo apuntaba a que el joven había sido irresponsable durante la ausencia paterna. El dinero había sido mal administrado y las labores habían sido descuidadas. El padre reprendió al hijo, quien contestó con brusquedad. ¿Por qué no te quedaste a hacerlo tú? ¿Te marchas tomando el dinero y ahora exiges cuentas a mí? Efim, irritado, golpeó a su hijo. A la mañana siguiente, Efim visitó al anciano del lugar para denunciar la actitud de su hijo. Al pasar frente a la vivienda de Eliseo, la esposa de su compañero lo saludó desde el balcón. «Hola, vecino», exclamó. «¿Cómo te encuentras, buen amigo? ¿Lograste llegar a Jerusalén sin contratiempos?» Efim se detuvo. «Sí, gracias al Señor», contestó. «Estuve allí. Perdí a tu esposo de vista, pero supe que regresó bien a casa». La mujer, siempre parlanchina, añadió. «Sí, vecino, regresó», dijo. «Volvió hace bastante, creo que poco después de la Asunción. Qué alegría nos dio su retorno. Lo echábamos de menos, aunque no esperamos mucho labor de él ya. Sigue siendo el pilar de la casa y todo es más alegre con su presencia». «¿Y cómo se alegró nuestro pequeño? Decía, es como vivir a oscuras sin papá. Lo extrañábamos mucho. Buen hombre. Le guardamos mucho cariño y lo atendemos con esmero». «¿Se encuentra en casa?» «Sí, buen amigo. Está con sus abejas, atendiendo los enjambres. Asegura que este año las abejas están muy activas. Jamás había visto algo similar, dice. Dios no nos castiga según nuestros errores», comenta. «Ven, querido vecino, se alegrará de verte de nuevo». Efim avanzó por el corredor hacia el patio y luego hacia el colmenar, en busca de Eliseo. Allí estaba, con su abrigo gris sin protección alguna parado bajo las abedules, observando el cielo con los brazos abiertos y su cabeza sin cabello brillando al sol, tal y como Efim lo recordaba en el santo sepulcro de Jerusalén. Los rayos solares se filtraban entre los abedules, iluminándolo como si estuviera rodeado por una llamarada celestial. Las abejas doradas zumbando en torno a él formaban una especie de halo, y sorprendentemente no lo atacaban. Efim se detuvo en seco,
contemplando la escena. La mujer de Eliseo gritó para llamar la atención de su marido. «¡Mira quién ha venido! ¡Tu camarada!». Eliseo volteó. Una expresión de júbilo en su rostro se aproximó a Efim quitándose delicadamente las abejas de la barba. «Buen día, vecino». «Hola, estimado amigo. ¿Cómo te fue en tu viaje?». «Mis pies me llevaron allí, y te he traído agua del río Jordán. Deberás visitarme para recogerla. No obstante, no sé si el Señor ha aceptado mi peregrinaje». Eliseo le interrumpió con calidez. «Gracias al Señor por eso. Que Cristo te bendiga». Hubo un silencio, tras el cual Efim continuó. «Aunque mis pies hayan estado allí, me pregunto si mi alma o la de alguien más ha estado allí de manera más genuina». Eliseo con rapidez intervino. «Eso es cosa del Señor, querido amigo. Asunto del Señor. En mi regreso me detuve en la cabaña donde te hospedaste». La expresión de Eliseo cambió mostrando una mezcla de sorpresa y preocupación. «Son asuntos del Señor, vecino, asuntos del Señor. Ven, acompáñame a mi casa, te obsequiaré algo de nuestra miel». Y así, habilidosamente, Eliseo cambió de tema y comenzó a charlar sobre cuestiones más cotidianas. Efim dejó escapar un suspiro y no mencionó a Eliseo sobre la familia de la cabaña, ni de cómo lo había visualizado en Jerusalén. Sin embargo, en su interior, Efim comprendió que el verdadero camino para honrar los compromisos de Dios y hacer su voluntad es mostrando amor y bondad a quienes nos rodean en nuestra vida diaria.